Gabriel, cuando eras chiquito, ¿pensabas cómo iba a ser el siglo XXI? ¿Te imaginabas cosas como me pasaba a mí cuando miraba los supersónicos, por ejemplo? Sí, sí, yo digo, creo que pensaba que iba a volar. Me gustaba mucho la idea de los programas de ciencia ficción y los libros de ciencia ficción. Y me imaginaba que íbamos a poder volar. Volar, pero digo, como un superhéroe, ¿no? Eso todavía no llegó. O No sea, llegó. todavía no. Llegaron cosas increíbles desde Sí, las comunicaciones que no nos imaginamos nunca, absolutamente. pero los embotellamientos todavía existen. Exactamente. Qué raro, ¿no? Los supersónicos que volaban, ¿no? Con sus Ellos tenían unas las naves, naves me acuerdo, y perfecto. cintas transportadoras, no Y caminaban. robotinas, tenían, ¿te acordás? Un robot que le hacía todo en la casa, le solucionaba la vida. Bueno, Eso está por pasar. sí. ¿Y qué superhéroe querías ser? ¿Te acordás? Y a mí me gustaba mucho Batman, siempre me gustó mucho Batman. Tal vez porque estaba influenciado porque había una serie en los años 60 que tenía como protagonista, y de hecho yo me disfrazaba y jugaba con amigos y tal, pero ese me gustaba mucho. ¿Y esa infancia fue alegre? Muy alegre, sí, 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 sí. Yo tuve una infancia muy linda en mi barrio, con mi familia, con el colegio. La verdad que fue una infancia, sí, muy de muchos amigos, de ¿Qué jugar barrio? en Villa Pueyrredón. Yo Mm. nací en un sanatorio en la capital federal, pero me crié en Villa Pueyrredón, que fue mi barrio, era el barrio de mi familia también. Mi abuelo, cuando vino de Italia, se instaló allí y a partir de ese momento, bueno, fueron sucediendo las generaciones. Mi abuelo tuvo 11 hijos, mi papá también se crió allí y se ve que no se quiso mover del barrio porque es un barrio muy tranquilo, pero está como, yo tenía siempre que explicar dónde quedaba. Decía que era entre Devoto y Villa Urquiza, ¿no? Ese abuelo Mm. contaba muchas historias de la Italia en la que había nacido y de la que seguramente se había tenido que ir por la guerra. ¿O por qué llegó acá? Bueno, yo a mi abuelo paterno no lo conocí, pero tenía muchas historias de él, porque papá era el más chico de estos 11 hermanos, pero él vino de Calabria, del sur de Italia, llegó previendo lo que se venía. Siempre mi padre y mis tíos y tías siempre hablaban de que mi abuelo era un tipo que como que veía la próxima jugada, Un sentía visionario. de verdad, en muchas cosas. Y siempre me quedó eso de mi abuelo Andrés, que en realidad el original era Andrea, su nombre, como Claro. lo habían bautizado en Italia. Y él se vino en realidad antes de la Primera Guerra Mundial, porque él llegó acá a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, sí bien digo, en 1890 y pico llegó acá, y tuvo, como te digo, 11 hijos, pero siempre parece que él tenía esta virtud de ver qué sé yo, que se venía algo complicado en Europa, que de hecho fue lo que pasó, ¿no? Creo que fue como la primera gran inmigración que hubo de Italia hacia la Argentina. ¿Qué tenés de la italianidad? Mucho, mucho. Me siento argentino, obviamente, porque es el país que amo y que donde nací y me crié, pero me siento muy italiano porque desde muy chiquito escuché el idioma, hablarlo de parientes míos. Creo que en la personalidad, eso, en la gestualidad también, en la comida, en la alegría y en la melancolía, ¿no? Porque yo creo que los inmigrantes han traído mucho eso, ¿no? El hecho de irte de tu país sin saber a dónde ibas, cruzar el Atlántico en ese momento, En era como barco. que en barco, tal cual. Eh, Así que yo me siento profundamente italiano en esa parte, ¿no? de mi manera de ser. Y bueno, y cada vez que voy a Italia me siento muy cómodo. A pesar de que viví muy poco tiempo en Italia, viví más tiempo en España, pero me siento muy cómodo en Italia. Ya vamos a llegar a esos Sí, momentos. Estaba pensando que a los italianos se les deben muchos teatros que hay por toda la Argentina. Cuando uno viaja y tiene la suerte de conocer este país precioso, muchas sociedades italianas fundaron teatros. es cierto. Les gustó mucho la idea, bueno, extrañaban a lo mejor la ópera, teatros preciosos, algunos muy pequeños, pero hechos digamos,
a la memoria, diría yo, a la usanza de los teatros con buena acústica, preciosos, con detalles. Cuando eras chiquito, ¿te llevaban al teatro? Sí, íbamos mucho al 25 de mayo, era un teatro que quedaba en Villa Urquiza. Ahí en Triunvirato, Sí, ¿no? en Triunvirato. Está todavía. Exactamente, está ahí, está bárbaro, está muy Divino. lindo. Hace poco, de hecho, fui a ver una obra de teatro allí. Y yo actuaba desde muy chiquito en el colegio. Y el colegio tenía, que era era un colegio de curas de la Misericordia, pero que se había originado en Italia. También había mucha italianidad ahí y les gustaba mucho el tema de que hiciéramos teatro. De hecho, teníamos como una materia que estaba fuera de currícula, pero que tenía que ver con la actuación. Y todos los fines de año, además de actuar en el colegio durante los actos escolares, todos los fines de año, el cierre del colegio se hacía en ese teatro. Entonces nos preparábamos y a mí me encantaba, pero era algo que yo disfrutaba mucho, personificar distintos roles, ¿no? Para los que me elegían. Y mis primeras actuaciones fueron allí en el 25 de mayo. Y después, bueno, mis padres también me han llevado, qué sé yo, al Teatro Colón, a conocerlo cuando era chico, y a ver alguna obra para chicos también. Pero sí, a pesar de que en mi familia no hay ningún actor, o sea, el primero fui yo, pero sí tengo tíos que le han gustado mucho de leer, de teatro, escribir, pero sí, es verdad lo que decís, que lo italiano está muy impreso en el teatro. De hecho, mi hija más chica empezó a estudiar teatro en un teatro de la Sociedad Italiana que hay en San Isidro. Es Digamos, así, sí. han extrañado, no querían perderse eso que traían con ellos. Eso es por lo menos lo que uno escucha cuando decís, bueno, y este teatro tan lindo lo fundó, también los españoles hicieron lo suyo porque extrañaban Sí. la zarzuela y todo eso. Mayoritariamente son las dos grandes inmigraciones y en esos dos países viviste, ya vamos a llegar. La verdadera vocación de dedicarte al teatro, ¿generó miedo en la familia, a vos mismo? ¿Amagaste con estudiar otra cosa? Bueno, cuando se venía ya al final del secundario, yo tenía que decidirme por algo y en casa no había otra opción que ser universitario, ¿no? Digamos, si no te soltaban, te cortaban los víveres. Y bueno, yo empecé a estudiar medicina, que era lo que más me gustaba de las carreras universitarias, ¿no? No sé, digamos, tal vez por algo que tenía que ver con que siempre me gustó curar, ¿no? Esto es algo que desde muy chico siempre me gustó curar, ayudar, resolver. Si mis viejos se discutían, yo la pasaba muy mal y me acuerdo que trataba de que no discutieran. Viste que no está bueno, ¿no?, meterse en el medio de una discusión de padres, pero bueno, era inevitable. Y yo siempre traté de equilibrar de las energías. Y la medicina me parecía que tenía que ver con eso, ¿no? Sanar. Con sanar, exactamente. Y estudié y me la creía, ¿eh? Sentía que podía ser un buen médico, pero yo desde muy chico yo siempre quise ser actor. Y me encantaba ver televisión, era lo que más me apasionaba. La televisión me llamaba mucho la atención. Mi generación es más de televisión que de radio. Yo no, digo, por ahí hay gente un poco más grande que yo que escuchaba radioteatros. Yo no, yo veía televisión. Que yo veía con mi vieja alguna ficción a la noche. Teatro como en el teatro, por decir No, algo. Fernando Rivas Taxista, o me acuerdo, bueno, esas novelas de la noche de Canal 13. 1972. 72 y 73, hubo una segunda temporada. Exacto. También Cosa Juzgada, el Clan Steve. Totalmente, el Clan Steve también me acuerdo de eso. Y después series yo veía. ¿Y no quedaste aterrado porque a lo mejor nos dejaban ver lo que no podíamos? En casa pasaba eso cuando las de Narciso Ibáñez Menta. Total. Yo me vi completa El hombre que volvió de la muerte. Y me quedé alucinado con eso. Yo, de hecho, me costaba dormir una noche. Me daba miedo. Estaban bien hechas. Estaban muy bien hechas, muy bien hechas. Me encantó hacer. Después fui conociendo gente que trabajó con él. Conocí a su hijo cuando viví en España. Pero digo, volviendo a tu pregunta, yo cuando me di cuenta que yo quería ser feliz, y la medicina yo sentía que no iba a poder, y tenía que ver cómo plantearlo en casa, porque realmente en casa iba a ser un conflicto. Entonces dije, bueno, yo no quiero seguir estudiando esto, bueno, entonces vas a tener que trabajar, porque no sé cuándo. Bueno, empecé a trabajar, mi padre me consiguió un trabajo cerca de casa, en una empresa que se llamaba Grafa,
que era una fábrica textil muy importante que quedaba muy cerca de donde yo vivía. Y ahí empecé a trabajar en el área, primero como cadete, después en el área financiera, y ahí empecé a estudiar teatro. Yo podía pagarme mis clases y ensayaba, por ejemplo, tenía que preparar Romeo y Julieta, y ensayaba con la secretaria de uno de los gerentes, que ella me hacía de Julieta para pasar letra, ¿no? Porque ella estudiaba danzas y le encantaba el teatro, entonces a la hora del mediodía, que la gente se iba a comer, yo ensayaba con ella y era alucinante. Era como... era un momento mágico. Porque estaba, de verdad, hacíamos el balcón en el escritorio, ella se subía arriba del escritorio. Y de golpe estaban en Verona. Y estábamos en Verona. Y era mágico, era increíble. Era increíble. Es como decir, si yo me creo esto ahora, se lo puedo hacer creer a otros. Totalmente. Porque Totalmente. de eso se trata, de un pacto entre los espectadores y los actores. Vamos a jugar por un rato, que vos no sos más Gabriel Corrado, pasás a ser Romeo, que tenemos problemas entre los Capuletos y Montescos, eso no es tan difícil porque estamos todos medio divididos. Y por un rato la convención esa que propone el teatro, o la tele que te la propone a veces así en capítulos varios, cuando no solamente podíamos ver ese capítulo a esa hora. Total. Los chicos de ahora no se pueden imaginar eso. No, tal cual. Ahora uno elige el horario en que quiere ver lo que quiere ver. Sí. Bueno, por eso yo veía Combate, veía series, y me encantaba esta cosa de esa transición de ese mundo real, que era trabajar en una empresa, como lo hacía mi padre, que mi padre trabajaba en una compañía, en General Motors, una compañía de automotriz. Pero ese momento era el momento que, por esa hora que yo podía ensayar, era como que me podía bancar las 8 horas que tenía que trabajar en esa empresa. Y bueno, y era mi salvoconducto, ¿no? Fue mi salvoconducto. De hecho, cuando ya pude ahorrar durante un año que trabajé allí, dije, bueno, este es el momento de desacoplarme sin red, con la red de contención de que sabía que por un tiempo yo podía subsistir. Y me fui de gira con el grupo de teatro que tenía a hacer una gira por el Valle de Punilla, la provincia de Córdoba. Y con una obra para chicos, nos instalamos en La Cumbre. Qué lindo lugar. Muy lindo lugar. Yo no conocía, para mí era nuevo, de muy chiquito me habían llevado mis padres, pero yo era muy chiquito, tenía 2 o 3 años. Bueno, y ahí hicimos gira en un circuito donde el maestro, el director del grupo había conseguido representaciones, ¿no? Para hacer. Actuamos en Los Cocos, en Cruz del Eje, en La Falda. Fue mágico, fue un momento mágico de tener contacto con un público que había pagado una entrada para vernos. Hasta ahí, yo lo que había hecho como actor era, ya te digo, era una cosa que en el colegio veían los padres de los compañeros, o sea que no le quedaba otra que vernos actuar o vernos cantar, porque teníamos también un grupo folclórico, pero ahí la gente había pagado una entrada. Entonces era increíble, era increíble. La primera muestra de que podía ser. Exacto. Eso era sentir que yo podía vivir de eso, aunque sea comiendo lo que compramos con eso que recaudábamos. Habíamos llevado algo de guita por si fallaba, pero sí, yo me di cuenta que podía. Yo me di cuenta que podía y que iba a poder, porque otra cosa que siempre me ocupó y me preocupó y fue un deseo que tuve, no preocupación sino deseo, era formar una familia. Y yo tenía que poder ser actor y formar proveedor. Y proveedor, claro, y formar una familia y que mis hijos fueran al colegio y no necesariamente trabajar en una empresa para armar ese grupo, ese equipo. Y bueno, y ahí me di cuenta que podía. Y a partir de ahí volví, me conseguí un representante, empecé a buscar trabajo. Tardé mucho en conseguir trabajo continuo en televisión hasta que llegó el momento. Y de ahí todo empezó a sucederse con bastante naturalidad, ¿no? Porque la tele todavía tiene, pero en esa época mucho más, esa cosa mágica de que si atravesás la pantalla, la gente te compra, por decir una palabra, y te quiere ver y te vuelve. Entonces supongo que empieza a suceder una telenovela detrás de otra. ¿Cuáles fueron tus tus décadas en las que te pudiste relajar y decir, ya está, puedo formar esta familia, puedo estar tranquilo? La verdad es que yo empecé a trabajar y no paré. Y coincidió con que ya estaba de novio
con Constanza, con quien hoy es mi mujer, y nos fuimos a vivir juntos, porque cuando vos empezás a trabajar en televisión, y lo sabés, vas a comer a un lugar y la gente te empieza a saludar, y entonces queríamos tener un momento nuestro, digo, ¿no? Y queríamos irnos a vivir juntos, y ya podíamos asumir ese riesgo, y a partir de ese momento no paré de trabajar. La verdad es esa, que tiene que ver también con no esperar, o sea, con luces y sombras, ¿no? Porque digo, tampoco, pero siempre siendo austero, cuidando, digamos, administrando bien lo que tenía que generar. Esto por ahí, más por el lado de mi madre, que son genoveses, o de piemonteses en realidad, son más cuidadosos con la economía. Entonces siempre tratando de no gastar más de lo que entraba, y mi mujer también, ella trabajaba, Constanza, éramos novios y trabajaba en la editorial de su familia. Entonces, esto me generaba mucha tranquilidad, saber que si se terminaba un trabajo, que esto es la angustia que tenemos en la profesión nuestra, cuando uno termina un ciclo de una ficción, de una telenovela, o una serie, o lo que hagas, o una obra de teatro, digo, después, ¿qué? Pero yo no, es como que me empecé a manejar bien, tengo un buen representante desde ese momento que me ayudaba mucho a pensar la próxima jugada. Yo también jugaba al ajedrez desde muy chico y trataba bien de ver cómo tenía que jugar y confiar en uno, ¿no? También eso en nuestro laburo es muy importante, ¿no? Porque el hecho de confiar en vos, no jactándote de nada, sino sintiendo que vos podés, lo transmitís, y eso te genera oportunidades, y también ir a buscar la oportunidad. Digamos, yo nunca me quedé esperando que me llamaran, no está en mi ADN eso, no lo puedo soportar. En eso tengo esta cosa, me parece, como de inmigrante, trabajador, que me siento un trabajador, ¿no? La verdad es que no espero que salga el boleto ganador, el número ganador a la lotería. Esto es sacrificio, confianza, cuando sentís que la cosa se está complicando, buscar, salir, viajar, golpear puertas. ¿Qué cosas te llevaron a Italia y a España? La televisión de aquí, de España, de Argentina. O sea, lo que yo hice acá se empezó a ver afuera. Vos me preguntabas cuál fue la década, por eso digo, yo empecé a trabajar en el año 87 sin parar en televisión, ¿no? Con pequeños, y a partir de allí tuve la suerte de que las cosas que fui haciendo se vieron afuera, donde yo no tenía nada que ver, más que ser una parte de ese engranaje, pero bueno, la televisión argentina empezó a tener un muy buen lugar en el mundo, en la exportación, y primero Latinoamérica y después Europa. Latinoamérica ya había mucha ficción que se compraba de la Argentina y que se emitía en Estados Unidos hispano. Pero a mí me surgió esa oportunidad de que me llamaran de Italia, empezó a haber coproducciones con Italia. Era alucinante. La primera vez que llegué a Italia, yo ya había estado como turista, pero como actor fue soñado. Fue como dar una vuelta a la cosa familiar. La historia del nono. Pero de verdad, ¿Cómo se llamaba ese nono? Andrea, claro, Andrea, me lo dijiste, claro. Y por parte de mamá, Juan. Giovanni. Y haber llegado a Italia, yo me acuerdo que la emoción fue muy fuerte, haber llegado a Roma, que me vinieran a esperar, que supieran mi nombre. Se había dado La extraña dama, que es una novela que la rompió, no solo en Argentina, sino en muchos países. Allá le habían puesto La donna del misterio, y a mí mi personaje en Italia le habían puesto Gabriele. Mirá qué loco eso, acá se llamaba Aldo y allá se llamaba Gabriele. ¿Y eso no lo habías decidido vos? Yo. ¿Lo bautizaron con tu nombre? Lo bautizaron con mi nombre. Evidentemente sabrían, pero bueno, fue buena onda de la gente que yo llegué ahí y me decían Gabriel, yo no lo podía creer. Yo quería pedir un autógrafo a la gente que me venía a saludar. Pero de verdad, era tan... Porque uno, cuando sale del país de uno, no tiene noción de lo que pasa. Tampoco cuando sale de Buenos Aires y va al interior del país, que es muy fuerte. Las redes sociales parece que mitigan eso, pero es mentira. Vos, el cuerpo a cuerpo, no hay con qué darle. O sea, no hay reemplazo. No hay reemplazo. ¿Y España fuiste a conducir programas? Sí, por eso. Lo de Italia vino primero, que tiene que ver con la coproducción, con que me invitaron a programas de allí Y en esos viajes surge la oportunidad de ir a presentar una ficción que yo había hecho acá, una telenovela que yo había hecho acá, que era mi segundo protagónico,
Y lo voy a presentar allá y me llaman de España para ir a conversar por una posible conducción de un programa de entretenimiento. Y yo dije, bueno, yo dije, acá hay que ir a por todas, como dicen los españoles. Yo no había conducido nada, no había el auto, nada más. Entonces, esta era una buena oportunidad para mí de mostrar otras cosas que siempre me había gustado también, ¿eh? Pues yo admiraba, qué sé yo, acá a los grandes conductores de acá, a Marcelo Tinelli, a Nicolás Repetto en ese momento, que eran muy, muy fuertes. Me llamaron, me dijeron, Gabriel, tenemos esto para vos. Yo íntimamente pensé que primero me iban a decir, no, pero hay alguna ficción para hacer, pero no, me hablaron de frente de conducir un programa que se llamaba Vivan los Novios, que era un programa que era un formato americano de la NBC y que había que... se conocían chicos y chicas, aparte españoles, y yo era argentino, hablaba como argentino. Sí, bueno, algunas palabras por ahí tendrás que modificar, pero digo, porque hay palabras que quieren decir otra cosa. Que quieren decir otra cosa, ¿no? Bien, claro, pero salvo eso, acá te conocemos como sos vos, me dijeron. Porque me conocían por las ficciones que habían comprado de Argentina. ¿Y ahí se mudaron con la familia? No fuimos en realidad a conversar, pero me dijeron, no, pero ¿y cómo hacemos? Bueno, pero te tenés que quedar porque vamos a empezar este programa, a la presentación de la nueva programación es ahora en una semana, si nos ponemos de acuerdo en el contrato. Y fue, te juro, que era Silvina como que me habían otra red que se había corrido y yo decía, wow, ¿qué hago acá? Estaba con mi mujer, mis 2 hijos más grandes que eran muy chiquitos, Clarita la más chica no había nacido, en un hotel impresionante, uno de los mejores hoteles de Madrid. Cuando se cerraban las puertas con Constanza nos quedábamos ahí diciendo, ¿qué hacemos acá? Porque nosotros seguíamos viaje para Estados Unidos, era un viaje de vacaciones, yo después ya tenía un contrato para hacer una novela acá, pero faltaban 9 meses. Yo había firmado para hacer una novela y faltaban 9 meses. O sea que me calzaba perfecto. Y dije, bueno, vamos a quedar. Constanza en eso es fantástica, la verdad que de verdad en esto es tan importante la familia, ¿no? En un caso así, porque me sentí acompañado, contenido, me ayudó a pensar. Y bueno, y había que quedarse. Y nos quedamos, y firmé el contrato, nos quedamos allí, y empecé a conducir ese programa, y después hice otro, y me quedé, ya te digo, 9 meses, ahí 8 meses y medio, que dejé grabado como un año para adelante, me fue bárbaro, estuve feliz, rompí con los moldes de lo que era la conducción allí en España, donde había tipos muy grosos, pero bueno, tenían un estilo. Yo era distinto. Y ahora, de pronto, estás haciendo radio. ¿Cómo surgió eso? Bueno, esto surgió, llega un momento donde vos decís, yo quiero empezar a poder hacer, no quiero traicionar lo que siempre hice, que fue hacer lo que quiero. Disfrutar, jugármela tarde o temprano, las cosas llegan. Y hacía rato que tenía ganas de hacer radio y no llegaba el momento, no aparecía la oportunidad. Me daba fiaca tener que ir de golpear puertas y decir, quiero hacer un programa de radio. Me miraban, viste, no sé, sentía que me iba a costar. Entonces dije, no, voy a buscar esto, lo voy a hacer para disfrutarlo. Y dije, ¿qué quiero hacer? Porque el tema es ese. Entonces dije, a mí me gustan mucho las series y me gustan mucho los vinos. Entonces, yo quiero hacer un programa de radio donde se hable de series y vinos. Me junté con Mario Segade, que es autor y director y guionista, multipremiado, qué sé yo. Le dije, vamos a hacer esto. Porque aparte estaba bueno sentirse acompañado por si alguno tiene que viajar y el otro puede seguir y qué sé yo, y si no lo grabamos, ¿no? Y le encantó. Y nos juntamos, bueno, con un amigo que tiene una radio, se llama Luis Majul, que tiene su radio que se llama Radio Berlín, y le pedimos hacer este programa y le pusimos Bebedores Seriales. ¡Ay, qué bueno! Un programa de series y de vinos. Y ahí empezamos a hacerlo. Esto es una radio por streaming, que se ve, se escucha perfecto y también se ve. Tiene unas camaritas. Y hace 2 meses que estoy haciéndolo una vez por semana. Lo hacemos en vivo, a veces lo grabamos, pero es fantástico, porque ahora me siento feliz de poder hacer algo que me gusta, nuevo, aprendiendo algo nuevo, un lenguaje. Ahí tenés algo, ¿no? Que es el casamiento entre algo tan tradicional como la radio, que no va a desaparecer nunca para mí, y el streaming, que no nos podíamos imaginar cuando éramos chiquitos y soñábamos con las cintas transportadoras en las que se movían los supersónicos. Tal cual. Esto es hacer los supersónicos, porque estamos haciendo el programa a las 8 de la noche de Argentina y nos mandan saludos de Moscú, por ejemplo. Que
es un acto de amor. Son Moscú, hay 6 horas de diferencia con la Argentina en este momento. Después, cuando cambia según la época del año, son 5. También de España y de Italia, digo, nos mandan saludos del interior del país. Esto es lo que tiene el streaming, que no importa dónde estés, lo puedes escuchar si te bajas la aplicación. Y estamos felices. En realidad lo hacemos porque nos gusta. Viene una sommelier a charlar con nosotros, a contarnos un poco, aprendemos. No lo hacemos, no somos ni críticos de series, nos gusta porque hacemos esto hace mucho tiempo, la ficción, y nos encanta tomar vino. Y esto también, cuando uno hace algo apasionadamente en lo que sea, también creo que se transmite, ¿no? Y sobre todo aprender, no tener miedo de aprender a la edad que sea. ¿Querías ser médico? ¿Alguna vez te tocó personificar a uno? Sí, en una producción que hicimos hace unos años para Telefe, y me encantó. Me encantó hacer de médico. Me lo armé yo el personaje porque fue una producción donde yo participé en la producción. Y dije, yo quiero hacerlo. Si nunca tuve la oportunidad de hacerlo en otras ficciones, digo, quiero poder hacer de médico. Y estuvo bueno. Estuvo muy bien con sus conflictos típicos de una ficción de estas, pero me gustó. ¿Seguís queriendo curar y sanar y evitar los conflictos de la gente? Sí, es tremendo, ¿no? A pesar de que hago psicoanálisis hace mucho tiempo y me he alejado de esta cosa, trato de no agarrar todas las pelotas, atajar todas las pelotas es inevitable. Querer ayudar, querer escuchar. Muchas veces me hace bien y muchas veces me quedo mal, me quedo muy cargado, ¿no? Porque yo no soy sanador de nada, soy un ser humano que quiere ayudar, que quiere hacer las cosas bien, que quiere entretener. Papá murió el año pasado y mamá quiero que esté feliz. ¿Cuántos años tenía tu padre? 94. Y llegó impecable hasta esa edad. No, voy a llorar si sigo hablando de esto. Podés, está totalmente permitido. Impecable. ¿Y ella cuántos años tiene? Mamá tiene 10 años menos que él. ¿Y vos tratás de alegrarle la vida? Sí, porque es duro llegar a ser... perdón. Hay papelito, ¿eh? Sí. Gracias. Es duro llegar a grande y no tener... y sentirte, viste, como desamparado, ¿no? Como frágil. Eso veo en la gente mayor. Pero mamá es muy fuerte, aprendo de ella. Y me encanta acompañarla. Y haber tenido un padre que te emocione así. Total. Ahora respira hondo y contame cuándo y por qué escribiste libros, cómo se te ocurrió, qué tenías ganas de contar. Los libros son un buen momento para poder hacer lo que te gusta en soledad. Eso me pasó cuando empecé a escribir. No me lo propuse como... Primero empezó como algo de entretenimiento personal, y hasta que un día pude cerrar un acuerdo con una editorial para que me lo publicara, ¿no? Y empecé a hacer algo que tenía ganas de hacer, que también quería escribir algo para la gente joven, para los adolescentes, para esa edad tan compleja, porque la palabra adolescente también suena antigua, ¿no? Es como... la transición entre... Sí, jóvenes adultos, sí. Que eso me parece que lo define muy bien. Viste que en literatura se le llama young adult en el mundo, y tuve la suerte de poder ir a ferias internacionales y presentarlo en Bolonia, por ejemplo, que es la feria más importante, pero para llegar allí tenía que escribir el libro. Y el libro me costó mucho más de lo que yo pensaba, el primero. ¿Cómo se llaman esos libros? El secreto Aladina es el primero. Es la historia de una heroína, de una chica que terminó el colegio secundario y se va de su pueblo a la gran ciudad a estudiar. Y allí, a partir de allí, le empiezan a pasar cosas. Es una historia... obviamente de ficción, pero que tiene algunos toques de ciencia ficción, y de amor y de suspenso. Es una saga de 3, El secreto de Aladina es el nombre, y después hay 2 más, ¿no? Y la verdad es que
que me encantó hacerlo. Fue un momento privado, un momento de intimidad, de poder escribir en el momento, digamos, cuando tenía tiempo, incluso arriba de un avión, en otro país, viajando. Lo hice también con mucho esfuerzo. Me tuvieron paciencia y tardé más, como te digo, el primer libro se publicó al tercer año de que firmé el contrato, o al segundo año, o casi 3 años, pero fue fantástico, fue una emoción muy grande poder hacerlo. ¿Qué es ese anillo que tenés? ¿Qué tiene? Es el sello, es un anillo sello que usaba mi padre, que nuestro apellido es Andreacchio, Corrado es el de mi madre, ¿no? Y todos los apellidos tienen como un origen. Y yo un día lo encontré, en un viaje encontré el escudo que representaba eso, me encantó hacerlo. ¿Y qué distingue a esa familia? ¿Qué tienen? ¿Una pluma? No, tiene un casco de caballero, pero nada, esto es, digamos, esto no es mío, es de todo. Cualquier apellido tiene un origen, esto es así, y este tiene un águila arriba del casco. ¿Qué sé yo? Me gustó, me pareció que en estas historias de caballería y de héroes, me parecía que estaba bueno, y como papá también tenía uno que le habían regalado y yo encontré que era cierto, que estaba bueno y que se podía hacer, me hice hacer uno para mantenerlo, y es como algo que me gusta, la cosa tradicional, ¿no? Y me pareció ¿Y ese reloj también tiene una historia? Bueno, sí, pues a mí me gustan mucho los autos y tal, y es como un homenaje que se le hizo a una película cuando yo era chico que me gustó mucho, que se llamaba Grand Prix, que Steve McQueen, que era un actor fantástico, manejaba su auto y competía en esa peli, y tenía un reloj igual que este. Este se hizo como una edición. Una réplica. Una réplica. Formaste la familia, sos actor, has escrito libros. Quiero que por favor completes esta oración. Gabriel Corrado, cada noche